¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Estaba leyendo esta semana una columna que publica el economista Orlando Ferreres en La Nación y me interesó mucho porque él toca primero el tema sobre la distribución de la renta, como algo que no es de ahora. Es decir, yo creo que desde la historia de la humanidad el reparto de la generación de riqueza ha generado problemas, fricciones, a ver quién se quedaba con más, quién se quedaba con menos. Antaño no había problema porque el rey se quedaba con todo. Toda la renta que se producía en su reino quedaba para el rey y su corte, la cual disfrutaban de la vida mientras el pueblo en general pasaba hambre, miseria y todo eso. Después de la Revolución Francesa, digamos como que se empieza a repartir un poco más la cosa, así, bueno, un momentito, el pueblo también tiene derecho a participar de la renta o de la riqueza que se genera en el país. Y entonces se repartían entre el Estado y el pueblo parte de esa renta. Pero después en la parte del pueblo empezó a dividirse la cosa. ¿Por qué? Porque estaban los privados y estaba, es decir, dentro de los privados estaba el capital y estaba el trabajo, ¿no es cierto? Cuando Carlos Marx escribe su famoso Capital en 1850 como una reacción a la industrialización y la mecanización, la revolución industrial, como le llamaron algunos, entonces ahí aparece esa repartija entre el capital por un lado y el trabajo por el otro. Y nunca se pudieron poner de acuerdo cómo se distribuía la renta entre el capital y el trabajo. Apareció de vuelta el Estado, decir, un momentito, yo voy a mediar. ¿Y cómo terminamos? Terminamos con que el Estado se ha quedado con más parte que la que puede tener el capital y que la que puede tener el trabajo. Hoy somos todos súbditos de una monarquía de funcionarios públicos, de burócratas, que no hacen absolutamente nada, por eso el país ausente, el país depredador, porque cobra más de lo que devuelve a la sociedad. Y entonces Orlando Ferreres dice, este es el cuadro de situación desde el punto de vista de la repartición de la renta. Pero además, teniendo en cuenta que también desde hace mucho tiempo existen dos temas que hay que tenerlos en cuenta y es la igualdad de oportunidad o la igualdad de resultados. Los que están en la posición de centro-derecha dicen, bueno, no, hagamos una cosa, vamos a la igualdad de oportunidades. Si le damos la misma oportunidad de estudiar, de enriquecerse con la información al hijo de un pobre que al hijo de un rico, le estamos dando igualdad de oportunidades y el futuro dirá cómo se fue desembocando cada uno en la vida que ha estado llevando. Otros, los de centro-izquierda, dicen, no, lo que hay que hacer es igualdad de resultados. Este fue el resultado, se divide y se reparte. Por supuesto, ahí se ha creado una antinomia y están los que dicen, no, viejo, hasta igualdad de oportunidad yo acepto. Acá ni siquiera estamos en la igualdad de oportunidades, porque cuando uno ve, cuando va manejando el auto en la calle y ve la cantidad de jovencitos que en la esquina ofrecen limpiar el vidrio, que ahora se los denomina jóvenes ni estudian ni trabajan. La masa de los nini está creciendo y crece voluminosamente, a una proporción ya, yo diría, casi descontrolada. El problema es que esos chicos crecen y van a ser padres en el futuro. No tienen la menor idea de cómo se debe criar un hijo, qué es la nutrición infantil, que enriquece el cerebro de una persona durante el primer año de desarrollo. No tienen ni idea de nada. Entonces, sus hijos van a crecer de esa manera. Y no tienen uno, tienen 10. Ese es el otro problema. Entonces, esta base de los nini se va a ir ensanchando progresivamente con un sistema exponencial que no sabemos en qué puede terminar. Pero dice Orlando Ferreres, y me parece a mí que es lo más rescatable, y a mí por lo menos me interesó, dice, estamos permanentemente en la puja por la distribución de la renta, por la distribución de la riqueza, y no nos hemos detenido ni un minuto a pensar que también deberíamos desarrollar una estrategia para ver cómo distribuimos el conocimiento. Porque si en el siglo XIX tuvimos la revolución industrial por la cual reaccionó Carlos Marx, si en el siglo XX tuvimos la revolución del átomo, la revolución del plástico, la revolución digital, el siglo XXI ha sido declarado ya por la UNESCO y por todo el mundo como el siglo del conocimiento.
Nunca ha tenido el hombre la oportunidad magistral en búsqueda de la excelencia de tener tanto conocimiento a sus manos, a sus pies, como para que pueda acceder a ellos. Es un tema a tener en cuenta, porque aquellos países que tengan en cuenta también la igualdad de oportunidades para distribuir el conocimiento son las que mejores chances tienen a futuro, donde las revoluciones no van a ser cada 50 años, van a ser cada 10 o cada 5. Ese es un tema a tener en cuenta. Y le agrego algo más. Manuel Mora y Araujo, que es un hombre que yo lo he tenido en esta mesa y hemos charlado muchísimo sobre todo sobre el tema sociológico de la sociedad argentina, ha hecho una investigación que a mí me parece interesante sobre la forma en que la gente ha incorporado información y ha incorporado o mejorado su economía. Dividieron la sociedad argentina en 12 niveles, tomando como valor 1 aquel que no sabe nada después de la encuesta y como valor 12 aquel que sabe mucho, un poco más de lo normal. De esa manera han dividido a la sociedad argentina ellos. Entonces, las conclusiones de esa encuesta que, según Mora y Araujo, la hicieron a nivel nacional, es que cuando se toman los distintos niveles socioeconómicos y socioculturales, nos encontramos que el 30% de la población argentina no sabe nada. ¿Pero cómo? No sabe nada. Apenas si saben leer y apenas si saben escribir. No son analfabetos, este es el problema, porque el analfabeto es el que no sabe ni leer, ni escribir, ni hacer un cálculo. Esta gente primitivamente sabe leer, sabe escribir y sabe hacer un cálculo, pero no tiene la menor idea de cómo aprovecharlo para la resolución de los problemas que le presenta la vida diariamente. Entonces, el 30% no sabe nada. Cuando se lo encaja eso y se lo acomoda dentro del contexto social y el contexto económico, resulta que aparece que el 45% de la población argentina o no sabe nada o no sabe casi nada, que es prácticamente lo mismo. Pero cuando incluyen el sector de la población marginal, esto es, aquella que tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, incluyendo a los pobres y a los indigentes, allí las proporciones son terroríficas y dice que el 75% de la población de pobres en la Argentina no sabe nada. No es que no sabe nada o casi nada, no sabe nada. Por eso yo hablaba de los jóvenes Nini, que son futuros padres, que no van a saber cómo manejar una familia en el futuro, que no van a tener idea de lo que es nutrición infantil en el primer año de vida. Aquí entramos en un tema que es, acá en esta mesa se ha tratado muchas veces, y es el analfabeto funcional, que es este problema del 75% que no sabe nada o casi nada. Es aquel que sabiendo leer y escribir no entiende lo que lee ni tampoco lo que escucha. Ese es el problema del analfabetismo funcional que prácticamente, salvo algunas rarísimas excepciones como Uruguay y Chile, en Latinoamérica sigue creciendo. Los factores para el crecimiento del analfabetismo funcional son muchísimos. En algunos casos, culpa de los padres, que no tienen la formación adecuada para criar a sus hijos, pero en otros casos el Estado ausente, como le llamo yo, que no es capaz de desarrollar una estrategia educativa como corresponde. No es cuestión de regalar 2 millones de netbook. Lo importante no es la netbook, lo importante es lo que tiene adentro la netbook. A ver qué estrategia educativa vamos a desarrollar para sacarlos de esa desinformación y de esa ignorancia que tienen encima. Para esto, como digo siempre, tras que éramos pocos, mi abuela tuvo familia. Fiel acaba de lanzar una encuesta que ha hecho donde demuestra que el 45% de la población argentina es pobre o indigente. Si tomamos en cuenta que históricamente el 33% de la población es analfabeta funcional,
hoy tenemos que de ese 75%, el 50% es analfabeta funcional. Todo un problema actual y todo un problema a futuro. Entonces, si hay una tendencia, y acá viene, con esto termino, si hay una tendencia a que la gran masa de abajo, población pobre o indigente, y encima analfabeta funcional, la pregunta es, ¿hay algún sistema por el cual los que no estamos en ese rubro o ese género podamos desplazar al populismo del poder? ¿Se dan cuenta que no hay alternativa, que el populismo va a seguir en la Argentina? Yo no veo una sola salida. Las salidas por las armas, yo nunca las apoyé ni me interesa. Además, ¿quién tiene capacidad para ser líder en un movimiento de armas? Únicamente los militares. Los militares creo que no se van a volver a meter en todo este lío que yo estoy comentando en este momento. No se puede ser optimista, salvo que aparezca el milagro, la mística, salvo que aparezca la fantasía del hombre capaz de decir, bueno, pero tal vez, siempre que llovió paró, Dios es Argentina, tiene la camiseta nuestra, todas esas cosas que yo vengo escuchando hace 40, 50 años, que nunca cambió nada. Nunca cambió nada. Ese es el problema. ¿Tenemos alguna solución para terminar con el populismo en la Argentina? Si usted la tiene, escríbale a los diarios, mándeme algo acá y la publicamos. Pero yo no la veo. Yo no la veo. Punto.